El pragmatismo no pretende atender a la pregunta ¿qué es la creencia?, sino ¿cuál es la metodología de la creencia? En ese sentido, la creencia se ve introducida en el diálogo erístico del Crátilo, ya que tanto Crátilo como Hermógenes discuten alrededor del origen de los nombres, al punto de desarrollar un ejercicio dialéctico mediado por Sócrates. El primero defiende la idea de que los nombres vienen dados por naturaleza, y el segundo, que los nombres se dan por consentimiento social, es decir, se trata de una convención. Por esta razón, aquí se propone un desciframiento de las postulaciones de cada uno de los implicados a través de un análisis estructuralista de un fragmento del texto. Ve aquí, mi querido Sócrates, a Crátilo, que pretende que cada cosa tiene un nombre que le es naturalmente propio, que no es un nombre aquel de que se valen algunos después de haberse puesto de acuerdo para servirse de él, y que un nombre de tales condiciones solo consiste en una cierta articulación de la voz, sosteniendo por lo tanto que la naturaleza ha atribuido a los nombres un sentido propio, el mismo para los helenos que para los bárbaros. En el Crátilo, un texto en el que el género máximo es el diálogo académico, pueden identificarse varios tipos de actos de habla, asumiendo como referente a John Austin con su texto de 1955, Cómo hacer cosas con palabras. De esta forma, puede afirmarse que en la manifestación discursiva de Crátilo, que defiende el naturalismo, se presentan un tipo de enunciados constatativos, en tanto antes de que el nombre propio está la esencia que en él se encarna. Por lo tanto, el hacer es previo al decir, siendo un acto compromisivo, perteneciente a lo intramundano. Por otra parte, en la manifestación discursiva de Hermógenes se defiende el convencionalismo, presentándose enunciados performativos que indican el hecho de que primero está la proposición de un nombre y después su significación a partir de un acuerdo social. En otras palabras, el decir es previo al hecho. En consecuencia, su teoría encarna en un acto extramundano. No obstante, Sócrates interroga cada una de estas posiciones al identificar una incoherencia entre los argumentos que han adoptado el uno y el otro, a partir de lo que como sujetos representan, puesto que Hermógenes tiene un nombre sustentado en el naturalismo y Crátilo en el convencionalismo, negando ambos el poder lingüístico de sus nombres propios y evidenciándose en consecuencia una oposición pragmática. Ahora bien, es Austin insuficiente para este análisis, pues el diálogo no puede ser únicamente evaluado en cuanto a la suplantación de lo constatativo con lo realizativo. En ese sentido, es el rumor de duda planteado por el oriundo de Alópece, el que cuestiona las creencias y adelanta un nuevo proceso de búsqueda por la verdad, recogiéndose ahora en el análisis la dimensión semántica de Charles Peirce y William James, para un análisis pragmatista. Siguiendo esa línea, en cuanto a la fijación de la creencia, Hermógenes fundamenta su opinión respecto al origen de los nombres a partir de un creer secular, vinculado con la posición convencionalista, donde el acuerdo social define la denominación. De esta forma, la construcción de su creencia tiene un vínculo con la visión positivista de Peirce, encarnada en el método científico de la fijación, en tanto se vale de la consideración de las experiencias, pues como afirma Hermógenes, abro comillas, en diferentes ciudades las mismas cosas tienen nombre distinto, variedad de que se observa lo mismo comparando helenos con helenos que helenos con bárbaros. Crátilo 385e. Así pues, para construir su visión se valió de la reflexión en torno a fenómenos visibles que escapan a su manipulación, como sucede con el cambio de denominación que sufre un mismo objeto dentro de diversos contextos, siendo la característica de la arbitrariedad uno de sus argumentos más fuertes. Por otro lado, Crátilo es el personaje que en la discusión adopta un creer místico, vinculado con la postura naturalista de su discurso, pues defiende que los nombres devienen de la naturaleza, más especialmente de la divinidad. Así, interesa inicialmente relacionarlo con la voluntad de creer de William James, ya que este teórico sostiene que nuestra naturaleza pasional está legitimada
a tomar decisiones en cuanto la naturaleza de la cuestión no permita tomar una decisión con bases intelectuales. Y por otra parte, que la religión se trata de una creencia que está viva, que es obligada y trascendental. Estos tres rasgos marcan lo que James llamaría creencia genuina, y por sus particularidades se trataría de una creencia útil y por lo tanto válida. Recordemos que William James era protestante y estos planteamientos son fundamentales para justificar su fe. De igual manera, Peirce hace mención de Kant, pues en sus postulados está presente el imperativo prudencial y el imperativo categórico, ya que este filósofo propone la creencia como la que nos hace posible ser felices y satisfechos en ausencia de hechos, es decir, que se posiciona en el imperativo de prudencia. En ese punto del actuar, el imperativo categórico se posiciona como la experiencia que contrasta dichas esperanzas y aspiraciones. La creencia es guiada por los deseos y conforma a las acciones que llevan al individuo a sentirse satisfecho. Sin embargo, dichos deseos se contrastan con las experiencias, donde la razón entra a actuar como la que espanta esa tendencia falaz del pensamiento. De esta forma, pueden vincularse las posturas de cada uno de los dialogantes con los impulsos del imperativo de la prudencia, mientras que Sócrates representaría el imperativo categórico que la determina, en este caso a través de la ironía como instrumento del pensamiento.